Hola otra vez, hermanos. Nos da gusto poder estar con ustedes nuevamente a través de estos medios que Dios ha puesto a nuestro alcance el día de hoy para transmitir su mensaje, por lo cual damos la honra y la gloria al Señor porque nos permite esta oportunidad. Vamos a ponernos en las manos de Dios en un momento de oración para iniciar nuestro estudio en esta ocasión. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti en esta hora y ponernos en tus manos, Señor, para el estudio de tu palabra. Habla a nuestros corazones, nuestras mentes, tu Espíritu Santo, Señor, nos edifique y que podamos ser fortalecidos por ti y que tú traigas palabra fresca a nuestras vidas. Te damos a ti la honra y la gloria y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y normalmente lo vemos como temas proféticos, pero también tienen mensajes para nosotros que podemos aprovechar para nosotros en el día de hoy. Las circunstancias que estamos viviendo son difíciles y mucha incertidumbre y a veces hasta nos preguntamos, bueno, ¿hacia dónde camina todo esto? ¿Qué va a suceder mañana? Y para eso quiero ponerles un ejemplo. Si usted quiere viajar hoy en día de aquí al centro de Houston, es muy fácil. Usted se sube en un vehículo, toma alguno de los caminos que van hacia el centro de la ciudad y usted llega a ese lugar que usted quiera ir. Pero si pensamos en el tiempo en el que no había caminos, no había carreteras, usted tenía que prepararse para poder realizar todo ese viaje. Hoy es muy sencillo, usted toma las llaves de su vehículo, si tiene vehículo, se sube en él y llega rápidamente. Pero cuando no había caminos, eso tomaba tiempo y había que prepararse. Algo similar podemos encontrarnos en la palabra del Señor. Y en Daniel capítulo 8, que es donde vamos a estar el día de hoy, nos encontramos algo parecido. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 8, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de aquella que había tenido antes. Miraba yo la visión, y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Han pasado 2 años desde la visión anterior que veíamos, y Daniel nos proporciona información que otra vez podemos comprobar históricamente. Nos dice quién es el rey, Belsasar. Nos dice que está en el tercer año de Belsasar. Esto nos llevaría al año 551 antes de Cristo. Y nos dice en dónde se encuentra. Susa, hoy Irán, capital del reino en aquel entonces. El centro de la atención de todo el mundo conocido de entonces estaba en Susa. Todo mundo sabía quién era Susa, todos sabían que era la capital del reino, era el centro de gobierno y sigue siendo rey Belsasar. Y Daniel sigue cautivo. ¿Qué pasará con mi vida? Seguramente Daniel se preguntaba esto. ¿Hacia dónde se dirige todo esto? ¿Cuál es el beneficio de lo que estoy viviendo? Tanta incertidumbre y en medio de todo eso, Dios le da un nuevo mensaje a Daniel, una nueva visión. Es cierto que esto parece como que se nos repite, pero no es algo nuevo. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de las cosas cómo se repiten, de tal manera que usted y yo las podemos aprender, las podemos recordar. Solo como un ejemplo en este momento, en Génesis se nos repite una y otra vez quién es el creador de todo lo que existe. Dijo Dios y fue, dijo Dios y fue. Todo el proceso de la creación, esto se nos repite. De tal manera que hoy usted y yo podemos darnos cuenta quién es el creador de todo lo que vemos. Parece necesario que Dios nos repita este mensaje una y otra vez y otra vez. Ahora, para poder aprender, necesitamos repetir la experiencia y se dice reforzar el conocimiento. ¿Y cómo podemos reforzar un conocimiento? Solamente repitiendo algunas cosas que es importante que usted y yo tengamos que recordar. Vamos ahora al versículo 3 de Daniel capítulo 8.
Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, es decir, grandes, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. 2 cuernos. ¿Qué representan estos 2 cuernos? 2 gobernantes, dos periodos de gobierno, 2 reinos, 2 personas que representan un solo gobierno, dado que estos 2 cuernos están en un solo carnero, en este caso, en esta visión. 2 personajes poderosos, pero nos aclara algo. Uno después de otro, es decir, no están al mismo tiempo. Dice ahí, el más alto creció después. Versículo 4. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. En cuanto al carnero que viste, esto está en el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Miren, en nuestro estudio anterior decíamos algo. Dios da el mensaje y Dios explica el mensaje. Y en este capítulo 8 es muy evidente esta situación. En el versículo 4 dice, ¿qué es lo que vio Daniel? Vio un carnero que tenía que hería con los cuernos. Y en el versículo 20 se explica quién es el carnero o a quién representa. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Este carnero, entonces, representa al imperio medo-persa. 2 cuernos, uno después del otro. Aunque históricamente es un solo reino, de alguna manera, lo que es el plan profético, viene el tiempo en que los babilonios son conquistados por los persas, quedando entonces Ciro en el poder. Para nosotros son eventos históricos, pero debemos recordar que para Daniel todavía son eventos en el futuro. Él sigue cautivo en Babilonia y el rey en ese momento es Belsasar de los babilonios. Dios está mostrándole su plan. Es bajo el reinado de Ciro, ahora aquí viene algo interesante, es bajo el reinado de Ciro que se cumplen los 70 años del cautiverio en Babilonia por causa de la desobediencia a la ley de Dios por parte del pueblo de Israel, por causa de su pecado. Dios utiliza a Ciro para restaurar la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo. Dios tiene todo en control y si nosotros le buscamos con un corazón sincero y humilde, Él oirá desde los cielos. Segundo de Crónicas 7:14 nos recuerda esto. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios ha revelado a Daniel su plan para la humanidad. Cuando el sueño de Nabucodonosor le dice que viene el reino de los babilonios, luego viene el reino medo-persa a través de lo que era el oro, la plata, el bronce. Dios le está manifestando cuál era todo el plan que tenía para la humanidad hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada de Jesús. Ahora, en esta visión, Dios le está dando detalles adicionales que no están en aquel sueño de Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que podemos ver en este sueño? Al menos en esta parte por ahorita, en esta visión. Podemos ver que Dios está preparando el siguiente reino. No es algo así como que Dios ahorita quita a los babilonios y enseguida pone a los medo-persas. Dios va preparando el camino. Así como vemos en esta parte, Dios está preparando el camino para que cuando Ciro esté al frente de este imperio, de estos gobiernos, entonces se cumplen los 70 años y es entonces cuando Dios permite que Jerusalén sea restaurada, la ciudad, y sea restaurado el templo. Dios no hace las cosas como de sorpresa. Dios
no lo encuentra desprevenido los eventos históricos. Dios está en control de los eventos históricos. Dios está preparando el camino para algo más adelante. Ahora, vamos al versículo 5 en Daniel capítulo 8. Mientras yo consideraba esto, es decir, mientras Daniel está pensando en lo que ha pasado con el macho cabrío, con el carnero, perdón, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Versículo 7. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó, por tanto, a tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librara de su poder al carnero. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, y aquí viene un detalle interesante, cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El macho cabrío es el rey de Grecia. Ahora, ¿de dónde saco esto? Vamos al versículo 21. Daniel capítulo 8, versículo 21. Otra vez Dios dio el mensaje, Dios dio la visión en los versículos que acabamos de leer hasta el 8. Y ahora en los versículos 21 y 22, Dios explica de qué se trata. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Nuevamente se nos describe aquí al imperio griego, y sabemos por la historia, y recordemos otra vez, para Daniel eran eventos en el futuro, para usted y para mí son eventos históricos. Hoy sabemos quién es ese rey primero que menciona el versículo 21. Es Alejandro el Grande, Alejandro Magno, según como usted lo haya aprendido en la historia. Y a su muerte, el gran imperio que logró conquistar Alejandro, todas sus grandes conquistas, se dividieron en 4 territorios entre sus generales. O sea, la historia nos comprueba que lo que Dios le ha manifestado a Daniel sucedió tal como Dios lo tenía planeado, tal como Dios lo tenía previsto. Un evento histórico aparentemente trágico, porque Alejandro muere a una edad realmente joven. Se sabe que murió por ahí de los 32 años, muy joven. Había conquistado el mundo conocido de su tiempo. Sin embargo, llegó el momento en el que él muere, un evento trágico, decía yo. Ya que los griegos conquistaron también la región de Jerusalén, Dios está preparando entonces el camino para algo más. Tiene que llegar el Mesías príncipe. Recuerde que lo habíamos visto en la parte de las 70 semanas, cuando hablábamos de las primeras 69 semanas. Dios ha estado preparando el camino ahora para que pueda llegar el Mesías príncipe. ¿Y qué tiene esto de especial? ¿O cómo es que se relaciona con el Mesías príncipe? Mire, con las conquistas de Alejandro Magno, se extiende en todo el mundo conocido de aquel entonces el idioma o la lengua griega. El Nuevo Testamento que usted y yo conocemos el día de hoy fue escrito originalmente en el idioma griego. ¿Qué es lo que Dios ha preparado entonces a través de este reino griego, de este imperio griego, de este tiempo de Alejandro y de todos sus generales, que ahora se ha dividido en 4 el reino? Dios ha preparado un idioma que va a ser en el cual se presenta el mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje de Jesucristo se presenta en el idioma griego, y de ahí se traduce a los idiomas que usted y yo conocemos el día de hoy. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma. El lenguaje que todos los que lo podían leer en ese entonces lo podían entender. Dios está cuidando el cumplimiento de su plan
para su pueblo en Jerusalén, pero también Dios está cumpliendo su plan para usted y para mí, de tal manera que ese mensaje pudiera llegar a usted y a mí hasta el día de hoy. Regresemos a la lectura ahora en Daniel capítulo 8, versículo 9. Está hablando de los 4 reinos, de los 4 cuernos que tiene esta imagen. Y dice en el versículo 9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, pero él fue, pero, perdón, se engrandeció, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, versículo 13, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aquí viene algo muy interesante. Del imperio griego, del cual Alejandro ha logrado extender, surgen 4 divisiones, y una de esas 4 divisiones es la que cumple este evento profético mencionado en los versículos 9 al 14. Estas profecías podemos decir que tienen un cumplimiento doble. Es decir, se cumplen en el tiempo entre Daniel y la venida de Jesucristo, y también podemos decir que estas profecías tendrán un cumplimiento futuro. No nos vamos a meter ahorita en el cumplimiento futuro, solamente nos vamos a quedar en la parte que se cumple en el tiempo entre Daniel y la venida de Jesucristo. ¿Cómo es que se cumple esto? El cumplimiento de esta profecía se da con Antíoco Epífanes en el año 161 a.C. Este personaje, Antíoco Epífanes, conquista Jerusalén. Por ahí se decía que llegó hasta la tierra gloriosa, es decir, Jerusalén. Se nos dice que cambió el sacrificio continuo. Por la historia se sabe que aún Antíoco Epífanes sacrificó cerdos en el templo, cosa que va en contra del plan de Dios, cambia todo lo que eran los sacrificios. Él busca ser adorado como Dios. Imagínese cómo se sentía el pueblo de Israel. Habían estado cautivos en Babilonia y logran que el templo sea restaurado con dificultades. Y ahora llega Antíoco Epífanes y cambia todo el orden de los sacrificios. Seguramente ellos estaban muy tristes, muy enojados. Pero ¿por qué sucede esto? Porque otra vez el pueblo de Israel se ha involucrado en prácticas de cosas que no agradan a Dios. Entonces Dios permite que Antíoco los conquiste. Esto hay registros históricos. Esto ocurre en un tiempo que termina con la purificación del templo en el año 165 antes de Cristo. Hasta el día de hoy, los judíos celebran este evento. Ellos siguen celebrando que el templo fue purificado, fue limpiado. Y aquí viene algo interesante para usted y para mí. Cuando José es llevado a Egipto, José no llegó a Egipto para ser inmediatamente el segundo en el reino, el segundo después de Faraón. Para que José llegara a ser el segundo de Faraón en Egipto pasaron muchas cosas. Primero fue a la casa de Potifar, después va a la cárcel. Y ahora
No era una cárcel cualquiera. En la cárcel en la que José ha estado preso, era la cárcel de los prisioneros de Faraón. Es decir, no eran presos comunes. Era gente que habían estado al frente de gobiernos, al frente de algún imperio, de algún reino, de alguna ciudad. Entonces José estaba en contacto con gente que tenía conocimientos de administración. ¿Y qué podemos decir en esto entonces? Que Dios estaba preparando a José para la siguiente etapa en su vida. No sucedió de casualidad que José llegó al frente de un gobierno. Dios lo preparó. Por supuesto que Dios le dio sabiduría y Dios tuvo control de toda la situación para que José pudiera estar al frente como segundo después de Faraón. Otro ejemplo lo tenemos en Moisés. Mire, Moisés llega como un bebé a la casa de Faraón. Pasa ahí 40 años. En esos 40 años solo pensemos en qué condiciones vivía Moisés. Moisés estaba siendo preparado. Moisés podía haber sido faraón en Egipto. Entonces, él tenía que estar preparado para poder llegar a esa posición. No ocurrieron las cosas por casualidad. Vamos a nuestros días. Lo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy, yo creo que Dios está preparándonos para algo más. No es casualidad que Dios le ha permitido estar en su casa estos últimos tiempos. Si ha tenido que salir a trabajar, ha tenido que hacerlo con muchas precauciones. Ha tenido que cuidarse. Ha tenido que preparar con anticipación muchas cosas para que si usted tiene que regresar a su casa, no tenga que andar en la calle. Dios, yo creo, siguiendo este ejemplo que encontramos en la Escritura, yo creo que Dios está preparando algo para usted y para mí el día de hoy. ¿Qué será para el día de mañana? No lo sé. Podemos pensar muchas cosas, pero el plan de Dios seguramente que está preparando a usted, a mí y a todos los que somos creyentes en Cristo Jesús, nos está preparando para algo más. ¿Qué será? No lo sé. Lo que sí puedo decirle y lo que sí sé es que usted y yo debemos estar listos para cuando esto suceda. Para cuando el Señor nos llame a hacer algo, usted debe estar listo. No es para que usted en ese momento se prepare. Usted debe prepararse el día de hoy para lo que Dios quiere que haga usted mañana. ¿Cómo se va a preparar? Yo les invito a que se preparen en oración, en lectura de la palabra, buscando al Señor. Si hay cosas de las cuales pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Dios, restaurar su relación con Dios. Dios quiere prepararnos porque Dios quiere hacer algo. Eso no me queda la menor duda. En estas tres historias que les puedo comentar ahorita o que he mencionado ahorita, la de José, la de Moisés y lo que estamos viendo aquí en Daniel, Dios siempre está preparando algo. Dios no hace las cosas por sorpresa. Hemos estado viendo en Daniel que Dios tiene un plan. La historia confirma que ese plan se cumple. Veíamos hace poco, se cumplió los 70 años de esclavitud en Babilonia y el pueblo de Israel fue restaurado, la ciudad fue reconstruida, el templo fue reconstruido. Dios ha estado preparando a través de la conquista de los griegos de todo el territorio y de lo mismo que hizo, aunque nos parece raro, pero aún lo que hizo Antíoco Epífanes, Dios está preparando el camino para algo más. Por supuesto que una de las cosas importantes, Dios está preparando la llegada de Jesús, el Mesías príncipe. Pero también Dios ha permitido que en ese tiempo exista un idioma en el cual se puede comunicar a todo el mundo conocido de entonces el mensaje de Jesucristo. Recordemos esto, Dios tiene un plan. La historia nos confirma que se cumple. Jerusalén fue reconstruida y el idioma griego como idioma común para el extendimiento del mensaje de Dios. Dios restaura a su pueblo cuando se arrepiente y le busca con corazón humilde. El templo fue consagrado nuevamente al servicio y adoración a Dios. Ahora, hoy en día Dios está preparando el regreso de Jesús, el Cristo, el Mesías. Es cierto, no podemos saber el día ni la hora. Yo no sé el día ni la hora cuando Él vendrá. Nadie podemos decir que sabemos el día y la hora. Podemos suponer que el tiempo está cerca por cómo están sucediendo las cosas.
pero no podemos saber cuándo será. Lo que sí puedo encontrar en la palabra de Dios es que independientemente de lo que Dios esté preparando para usted y para mí el día de mañana, hay algo hermoso en la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros a través de este ejemplo, de que Dios está siempre preparando algo mejor. Mire, le invito a que vaya en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 14, de los versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cosas que Dios nos dice a través de la palabra de Jesucristo en este pasaje. No se turbe vuestro corazón. No estén confundidos, no estén tristes. En otras palabras, estén gozosos. Si creen en Dios, creed también en mí, dice Jesús. ¿Le creen a Dios? Créanme a mí, es lo que dice Jesús. Vamos a creerle a Jesucristo. No tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué sentirnos confundidos, porque Dios tiene un plan y Dios está en control de lo que está sucediendo. Y luego, la parte en la que quiero hacer énfasis el día de hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, hemos estado viendo que Dios prepara con anticipación las cosas. Ese tiempo que Jesucristo se ha tardado en venir, decíamos nuestro estudio anterior, es porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí para que podamos escuchar el mensaje del Evangelio. Pero también hay algo más que está sucediendo. Jesús está preparando un lugar, una morada para usted y para mí, para que donde Él esté, nosotros podamos también estar. Yo no sé cómo va a ser. Yo no sé si en mi vida, en el tiempo de mi vida aquí en esta tierra, yo vea la segunda venida de Jesús. Pero sí sé que Él está preparando un lugar para mí. Él se fue, pero se fue a preparar una morada para mí. Y no es que sea egoísta en este momento, pero le invito a que usted también pueda decirlo así como yo lo digo en esta hora. El Señor está preparando también un lugar para usted. Y dígalo en su corazón, dígalo con fuerza y dígalo con gozo. El Señor está preparando una morada para mí, para que donde el Señor esté, usted y yo podamos también estar. Jesús viene otra vez y aquí nos lo dice en el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, es decir, me voy a preparar el lugar, pero una vez que ese lugar esté listo, ¿qué va a hacer? Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquello que decimos de el arrebatamiento, de el rapto, que en realidad la palabra que debiéramos usar es el arrebatamiento, porque dice así en la palabra de Dios, vamos a ser arrebatados, vamos a ser arrancados de esta tierra. ¿Por qué Dios nos tiene que sacar de esta tierra? Porque nos va a llevar a un lugar mejor. Eso es lo que me dice aquí la palabra en lo que Jesucristo expresa. Voy a prepararles una morada, voy a prepararles un lugar en el cual usted y yo, dice allá en Apocalipsis, no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor. Así que hay una razón para que usted y yo el día de hoy no estemos confundidos, no estemos tristes. La situación es difícil, sí, pero Dios está preparando un lugar para usted y para mí. Jesucristo viene por aquellos que hemos creído en que está preparando un lugar para nosotros, por aquellos que hemos creído que Él murió para pagar mis pecados, para pagar mis culpas. Hoy tenemos otra vez la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Si usted no lo ha hecho, hoy hay la oportunidad de pedirle perdón a Dios. El propósito de que Jesucristo viniera a esta tierra lo veíamos en el estudio de las 70 semanas. El propósito de que Él viniera para que muriera, para pagar por nuestros pecados.
Hoy tenemos la oportunidad de reconocer que Jesucristo murió por mis pecados. Hoy tengo esa oportunidad de pedirle perdón a Dios. Y tengo la posibilidad de vivir en gozo y en esperanza porque Jesucristo está preparando un lugar para mí. Y debo tener gozo y esperanza porque Jesucristo viene otra vez. Si todas las otras profecías que vemos en Daniel se cumplieron y tienen un evento y una fecha histórica que se cumplió, esa venida de Jesucristo, para mí estas otras son garantía de que se va a cumplir, que Él viene otra vez. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti, Señor, la honra y la gloria por lo que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque a través de lo que estamos pasando en este día, la incertidumbre, la inseguridad, muchos sufriendo por esta enfermedad, Señor, pero tú estás preparando algo mejor para nuestras vidas. Permítenos, Señor, estar listos para lo que tú estás preparando, para que el día que tú nos llames y nos pidas que hagamos algo para honra y gloria de tu nombre, Señor, podamos hacerlo. Y, Señor, también estar listos y preparados para que el día en que tú nos llames a tu presencia, podamos llegar a esa morada que tienes preparada para nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.